Buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir y por participar en este diálogo llamado. ¿El sonido está bien? Ok. Este espacio yo he tratado de crearlo porque noto que la universidad cada día se está convirtiendo en algo en donde los estudiantes pasan por aquí y no viven la universidad. Pero la misma situación están cubriendo los profesores. Los profesores vienen y van y la universidad está perdiendo la esencia de lo que es la vida universitaria. Como creo que la universidad es el espacio donde nacen las ideas y se debe discutir y difundir, me gustaría que este espacio se mantenga. Ya hemos comenzado la primera actividad, fue con el doctor Carlos Severino el 15 de septiembre. Tuvo una muy buena participación. Estuvimos hablando de geopolítica y esta vez vamos a hablar del uso del recurso agua en Puerto Rico. En realidad, los temas van a ser muy variados. Queremos discutir sobre temas de historia, sobre temas de humanidades. No es solamente temas de ciencia. Para ello, antes de presentar al ingeniero doctor Carl Soderberg, voy a pedirle al señor rector que dé un saludo inicial, por favor. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es muy grato era miembro de Junta de Gobierno por aquí, tener al doctor Soderberg y ver al doctor Peñalver por allá. Doctor Peñalver, mucho gusto. La verdad que a Gloria vemos bastante en el Senado. La verdad que quisiera agradecerle al doctor Méndez por este espacio yo le digo de inclusión, de aprender y continuar conociendo cada una de estas diversidades que en la Universidad del Estado, que es donde ocurre la diversidad de conocimientos y de pensamientos. Por eso es que aprendemos a respetar cada uno la diversidad con respecto al pensamiento. Y este es donde nacemos y vemos que esas ideas prosperan. Y de verdad que le agradezco este espacio que el doctor Méndez, que yo lo considero que humildemente él me lo mencione. Yo le digo, ¿de qué tú estás hablando? ¿Y cuándo empieza? Cuando él me lo menciona, dice, ¿cuándo tú empiezas? Es que, no, que un jueves al mes es muy poquito para mí. Yo quiero más, yo quisiera que fuera todos los jueves, pero de verdad que para conseguir estos recursos como el doctor Soderberg y el anterior que fue el doctor Carlos Severino, de verdad que hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación y de verdad que para hacer algo bueno hay que trabajarlo. Y agradezco al doctor Méndez y a cada uno de ustedes por su presencia. De verdad que, doctor Méndez, esto es esas buenas iniciativas que usted siempre ha tenido y queremos que las continúe. Y de verdad que el público lo apoya. Muchas gracias y de verdad que agradecido siempre. Muchísimas gracias, señor rector. Pues sin más preámbulo, voy a presentar a un amigo, y yo le he llamado últimamente un amigo de batalla, porque ambos somos parte del Comité Asesor de Cambio Climático del Gobierno de Puerto Rico, y la verdad que lo que tenemos allí es un trabajo bastante difícil y estamos codo a codo cada día reunidos, trabajando para ver si hacemos el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Yo no me voy a limitar a saludar a un compañero en particular, porque todos son bienvenidos. Y como ya el señor rector acaba de mencionar a algunos colegas, pues le doy la bienvenida a todos para no pescar y dejar a alguien fuera. Sin más, yo voy a hablar del ingeniero Carl Soderberg. Carl Soderberg tiene mucha experiencia, aquí puso los años, yo no lo voy a decir. Él lo dijo, pero yo como que pues tiene muchos años de experiencia.
y ahí lo dejamos. Trabajó 16 años en la Junta de Calidad Ambiental, donde dirigió la Junta de Calidad Ambiental por 8 años y creó el programa de control de contaminación de aguas. Laboró durante 5 años en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, donde estableció e implantó el programa de tratamiento industrial. Luego, durante un tiempo, dirigió, bastante largo, más de una década, mucho más, dirigió la división del Caribe de EPA. De manera que durante ese tiempo estuvo dirigiendo EPA, que incluye lo que es Puerto Rico y Islas Vírgenes, ¿no? Y básicamente todo el Caribe. Es miembro del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático, donde somos colegas y donde hemos compartido más, ya nos conocíamos hace un tiempo, y es presidente de la Comisión de Agua Potable y Aguas Usadas del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Escribe una columna mensual en El Nuevo Día, una columna que es muy didáctica y muy importante, porque nosotros tenemos que seguir insistiendo en la educación, y no podemos desmayar. Con la educación, debo recuerdo cuando, yo no sé por qué la gente normalmente habla de la suegra, y cada vez que dicen algo malo, hablan mal de la suegra. Yo tuve la suerte de tener una suegra muy buena, y me decía: Rafa, nunca se canse de ser bueno. Y eso le digo acá. Escribe una columna mensual, la cual es muy didáctica y que tiene un impacto en Puerto Rico, y además la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Ciencias Médicas, le entregó el doctorado honoris causa en el verano pasado. De manera que eso se lo entregó por la labor que cada había hecho básicamente en la Escuela de Salud Pública de Puerto Rico. Con ustedes, mi amigo Carl Soto. Y muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, cuando ustedes oyen de cambio climático, enseguida vienen las imágenes de la erosión costera, Ocean Park, Rincón. También le viene a la mente huracanes intensos y últimamente quizás las olas de calor, pero no le viene a la mente el agua. Y esta tarde yo me voy a enfocar en cómo el cambio climático ya está afectando el recurso agua y cómo lo va a seguir afectando. Pero antes de entrar cómo afecta el cambio climático, vamos a hablar de cómo está la situación actual del agua, que no está muy buena, que digamos. Ahí están viendo cómo la región que nosotros pertenecemos, que son las Antillas, estamos en términos de la cantidad de agua dulce por persona, y estamos bien mal. Y esto no tiene que ver nada con el cambio climático, esto es la situación. Si vemos esta cantidad, que es un promedio para las Antillas, y después yo le voy a dar el número de Puerto Rico, es un 7% de lo que hay en Sudamérica y un 14% de lo que hay en Norteamérica. Lo que quiere decir que por eso es que cada vez que deja de llover por una semana, aquí rápido hay una sequía. Porque no es lo mismo estar en Sudamérica, que está resguardado por esa cantidad de agua por persona. Claro, estamos hablando de promedio, existe en Sudamérica que tiene menos o más, pero eso es para que se vayan situando en cuanto a cómo es que está Puerto Rico en términos del agua. Ya aterrizando en las Antillas, vemos, y aquí está el numerito de Puerto Rico, 1814, vemos que en términos de las Antillas mayores, pues solamente Haití, que es parte de una de las Antillas,
está peor que nosotros. O sea, Cuba, Jamaica y la República Dominicana tienen más agua per cápita que nosotros. Y yo le tiré Trinidad y Tobago, que son una antilla menor, que tiene más agua que Puerto Rico. Para que vayamos viendo cómo es la situación del agua de nosotros. En términos de ranking mundial, hacemos el 135 de 182 países. O sea que estamos en el tercio de los países con menos agua per cápita del mundo. En términos de América Latina, y no le pongo el Caribe, América Latina, hacemos el número 19 de 20. O sea que estamos, en términos de ranking, estamos bien mal. Pero aparte de eso, hay unos factores que agravan la situación. Lo primero es que Acueductos admite que de cada 10 galones que produce, pierde 60, pierde 6. Y no todo es lo que ustedes están viendo aquí, porque esto es lo que vemos cuando explota un tubo. La gran mayoría es subterráneo que no se ve. En los canales de riego, que tenemos bastante en Puerto Rico, eso es operado por la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero recuerden que, ¿cómo se llamaba la Autoridad de Energía Eléctrica antes? La Autoridad de las Fuentes Fluviales. Pues también se pierde el 60%. Entonces ustedes dirán, bueno, pero eso es para la agricultura, que tiene que ver con el agua potable. Pues tiene que ver porque hay muchos sistemas de acueductos que toman agua de los canales. Ejemplo, Aguadilla. Aguadilla obtiene el agua de Oaxaca a través del canal de riego. Entonces, imagínense ustedes si entre Oaxaca y Aguadilla se pierde un 60% y después que se produce el agua potable se pierde otro 60%, pues esa eficiencia no está bien mala. Y en el sur también hay algunos municipios que se suplen de agua que sale de los canales de riego. Por eso es importante. Ustedes sí han oído de la sedimentación, pero no solamente Carraízo. Fíjense en Dos Bocas, que suple el superacueducto. ¿Cómo está? Y el problema con el superacueducto, que no es solamente el área metro. Todos los municipios entre Arecibo y San Juan, Cagua, Gurabo y parte de Las Piedras están en juego. Nadie ha hablado de dragar esto. ¿Qué va a pasar cuando no haya agua suficiente? Guayabal, que es uno pequeño, que suple a Juana Díaz y parte de Ponce. Y ustedes dirán, bueno, pero es pequeño, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que ahí está el acuífero del sur, que se está salando. No se puede sacar más agua de ese acuífero. Si perdemos esto, pues va a existir la tentación de sacarle más agua al acuífero para darle agua a la gente, y entonces lo vamos a salar. Y cuando se sala, hay que esperar como 100 años para que se recupere. Ese es el problema. Los jacintos de agua. Algo que no existe en Puerto Rico. Dicen las malas lenguas que la señora de un exdirector de acueducto fue a Sudamérica y vio esas matas porque las flores son bonitas. Y dijo, pues vamos a traerlo a Puerto Rico. Y el resto es historia. No hay manera. Iban a traer hasta hipopótamos para bregar con eso. Y todavía están ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que la parte del lago que tiene los jacintos evapora 10 veces más agua que la parte que no tiene los jacintos.
Así que tenemos sedimentación, por un lado, que no permite almacenar todo el agua, y la poca agua que podemos almacenar con los jacintos, tenemos como una fábrica natural de evaporación. Así que hay que atender eso. Ya les hablé del acuífero del sur. Ya, por ejemplo, en Salinas no se puede construir ni un restaurante más, ni una cuestión de comida rápida, ni una casa más. No se puede sacar una gota más porque se sale el acuífero. Y Salinas obtiene 100% de su agua de agua subterránea. Y ya está afectando a Santa Isabel. Así que esto es un problema ahí, y después yo les voy a hablar cómo el cambio climático complica el asunto. El impacto del huracán María, sabemos, ¿verdad?, que impactó a Puerto Rico, causó daño que el gobierno dice que es 92.000 millones de dólares, murieron como 3.000 personas, ¿verdad? Pero también hubo daños ambientales y daños que tienen que ver con el agua. Aquí hablamos mucho, ¿verdad?, de las lluvias torrenciales de Fiona, pero aquí vemos cómo María nos afectó, y donde ustedes ven, mientras más oscuro sea el color verde, mayor agua cayó, y en muchas de estas áreas, aquí por ejemplo que está rojo, cayeron 40 pulgadas. Créanme que 40 pulgadas es el diluvio universal, ¿sabes? Y hubo muchas áreas que se afectaron, que no sé por qué dicen que Fiona fue más impactante desde el punto de vista de agua, quizás en el oeste, pero por acá no. Esto provocó un tsunami de sedimento, y de acuerdo al director de acueducto en ese momento, por lo menos todos los embalses perdieron un 10% de su capacidad de almacenamiento. Pero eso no queda ahí. María destruyó 144 millones de árboles. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora cada vez que llueve intensamente, que no necesariamente tiene que ver con un huracán o una tormenta, se arrastra más sedimento a los embalses. Y en los proyectos de reconstrucción de Puerto Rico no han invertido en la infraestructura verde, porque esto es infraestructura verde. Y entonces lo que estamos provocando es que se llenen más rápido las represas con sedimento. Y hasta que no se siembren los árboles, porque no es lo mismo tener unas hierbitas, los árboles aguantan más el empuje de la lluvia. Y entonces llegamos al cambio climático, para eso vinimos, pero para decirles cómo es que estamos, no estamos muy bien sin el cambio climático. Ahora vamos a ver cómo nos está afectando. Como ustedes saben, está aumentando el nivel del mar. En Puerto Rico hay 2 estaciones, hay más, pero 2 estaciones que se establecieron en los 50, uno en La Palguera y otro en la base del Coast Guard en el Viejo San Juan. Y demuestran datos de Puerto Rico, no esto es del mundo, qué sé yo qué, que ha aumentado el nivel del mar. En la medida que aumenta el nivel del mar, entra más agua salada a los acuíferos. Y esto va creciendo, o sea, cada vez más vamos a tener menos agua subterránea por el aumento del nivel del mar. También afecta a los ríos. Estamos en Carolina. Si ustedes van al puente
que está sobre el Río Grande, en la número 3, sobre el Río Grande de Loíza, y usted coge una muestra ahí debajo, ya está salado. Y eso está a 3 millas de la costa. ¿Qué quiere decir? Que detrás de los outlets, que hay una planta de acueducto, que le dicen la planta de Canóvana, ya mismo hay que cerrarla, porque con agua salada no podemos. Y sabrá Dios cuántas otras plantas tienen acueductos que están relativamente cercanas a la costa. Fíjense que estamos hablando de 3 millas, que uno dirá eso es bastante, y ya el agua salada ha penetrado en la costa norte hasta ahí. Y acueducto va a perder el 70% de su capacidad de tratamiento de aguas usadas, no el 70% de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas grandes, las que ellos llaman regionales, están cerca de la costa. Y la primera que se va es la planta regional de Carolina, que está en Loíza. Y si no tomamos medidas, pues entonces no nos podemos bañar en las playas, porque todas esas aguas negras van a ir sin tratamiento al mar. Y eso es la única alternativa gratis que le queda a los puertorriqueños para recrearse. Y que de hecho después de María pasaron 6 meses y no se podía meterse en la playa porque los niveles de patógenos estaban sobre los estándares. Por esto mismo, que las plantas estaban desviadas y mandaban las aguas usadas sin tratar a la costa, a los ríos, y de los ríos llegaba a la costa. El cambio climático alrededor del mundo va a cambiar el patrón de lluvia. En algunos sitios va a llover más. Ejemplo, Colombia, que es un país que tiene de los países que más agua tiene per cápita. Pero los que estamos en las Antillas vamos a tener menos. Y vamos a tener menos de acuerdo a este pronóstico. Lo puede cambiar porque es un pronóstico. Pero imagínense, si ahora estamos mal, ya dentro de 8 años, 10%, que ustedes dirán que no es mucho, pero eso puede ser la diferencia en tener racionamiento o no tenerlo, ¿verdad, Rafa? Te lo he dicho. Él de eso sabe, porque él es climatólogo. Entonces después imagínate, 20%, ya esos palabras mayores, y ya para fin de siglo un 50%. Pero no sepa ni qué, porque hay alternativas. Pero hay que empezar ahora. Va a haber más sequía. Y ya lo estamos viendo. ¿Se recuerdan de la mega sequía del 2015? Cuando los que vivimos en el área metro estábamos 3 días y medio, porque es la verdad, sin agua. Y estuvimos así, de estar una semana completa sin agua. Y después que esas sequías pues se daban en Puerto Rico cada 25, cada 30 años. En 5 años hubo una sequía severa y también hubo racionamiento en el área metro. No tanto como aquí, pero ya han visto que se está viendo el aumento de frecuencia. Entonces va a llover menos, pero cuando llueva va a llover intensamente. ¿Y eso qué es lo que causa? Inundaciones, más arrastre de sedimentos, que quiere decir que entonces podemos almacenar menos agua en los reservoirs. Los sedimentos son puro veneno para los arrecifes. Y los arrecifes, aparte de su importancia ecológica, es como decir, los yunques acuáticos, es importante para nosotros, porque absorben el 90% de la energía de las olas durante los huracanes.
y los frentes de frío. Ustedes vieron lo que pasó en Ocean Park después de María, ¿verdad? Porque hay visuales. Pues yo le digo a usted que si no existieran esos arrecifes que estaban allí, eso llegaba a la Valdoriotti de Castro. Y se están muriendo los arrecifes, vaya de vuelta. Y con estas lluvias intensas va a haber más playas cerradas. Cerradas quiere decir que no nos debemos bañar porque los patógenos están en niveles altos. Porque viene ese arrastre de los pozos sépticos, que es lo que usa el 50% de la población de Puerto Rico. Aumento de temperatura. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Bueno, pues va a haber, ya están viendo que vamos a tener menos agua, pero entonces vamos a tener que usar más agua. Primero, ¿qué le dicen cuando aumenta la temperatura? Hidrátense. Nosotros los humanos y los animales hay que darle más agua para resistir el embate. Entonces va a haber mayor mortandad de arrecifes. Esto se llama blanqueamiento. Más huracanes intensos. Eso está probado. Y mayor crecimiento de patógenos en el agua. Si el agua es más caliente, más microbios van a crecer. Entonces quiere decir que hay una mayor posibilidad de que las playas se contaminen y los cuerpos de agua. En términos de la agricultura, y lo traigo porque un issue que será para una próxima presentación, que es la seguridad alimentaria de Puerto Rico. Pues el punto es, y esto lo dice la FAO, que es la organización, la Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que en el trópico, ¿verdad que estamos en el trópico? Para tú poder producir lo mismo, tienes que usar 20% más de agua. Y acuérdense que vamos a tener menos agua. Le hablé de la hidratación. Los sistemas de enfriamiento de hospitales, de hoteles, que tienen su sistema aparte, pues van a usar más agua, porque a base de eso es que ellos enfrían. De ahí es que saquen el aire acondicionado. Y hasta la Autoridad de Energía Eléctrica va a utilizar más agua en las calderas, porque nosotros vamos a usar más abanicos, y los que tienen aire acondicionado lo van a usar porque las temperaturas van a estar altas. Y para producir electricidad, tú necesitas usar las calderas, mientras no cambiemos a energías renovables. Estamos en el proceso, pero va a tardar. El aumento de temperatura también va a traer más fuegos forestales. Los datos de los bomberos de Puerto Rico, que son los que llevan esto, dicen que entre el 2010 y ahora se han triplicado los fuegos. Pues, cuando hay sequía, pues están propensos, y si hay viento, pues se esparcen más. Entonces, esos son algunos de los efectos que ya estamos sintiendo, se van a intensificar, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. Vamos a ver. Relocalizar las plantas de tratamiento de la AAA en términos de aguas usadas, y ahí están identificadas. Hay fondos federales para hacerlo, pero no las estamos viendo. Rafael y yo estuvimos reunidos con EPA recientemente, y uno de los señalamientos a EPA fue: mira, ¿qué es lo que pasa que no le está diciendo a Acueducto que tiene que cambiar esas plantas? Tú tienes los chavos, el que tiene los chavos manda. ¿Qué pasa?
hay que atender el problema de las aguas usadas de las comunidades aisladas que no tienen alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Porque las lluvias intensas vinieron para quedarse. Y no podemos permitir que cada vez que haya lluvias intensas, las aguas usadas lleguen a nuestras costas, a nuestros ríos. Y hay tecnología para eso. Y hay dinero también. En términos de agua potable, obviamente hay que reducir la pérdida en el sistema de distribución. Les tengo que decir que la presidenta Doriel Pagán de Acueducto ya estableció una oficina, reclutó a la gente, la adiestró y ya está en la calle buscando dónde es que están estas fugas y ya tienen, ¿verdad?, un plan de trabajo permanente de identificarlo y arreglarlo. Así que yo creo que ha sido un gran paso, porque yo te diría que en los últimos 30 o 40 años la autoridad no hizo nada para detectar y arreglar estas fugas, aparte de las que vemos en la calle, que son un 10% de lo que verdaderamente está pasando. Tenemos que dragar los embalses estratégicos. Yo les mencioné 3 de ellos. Para Carraízo ya se adjudicó la subasta y van a empezar en enero del 2023. Pero se va a tardar 2 años. Así que a lo mejor el racionamiento el año que viene. Pero ya por lo menos empezaron. Para Dos Bocas, la AEE no ha dicho nada. Tenemos que desarrollar e implantar un programa masivo de reforestación. Desde María para acá se han sembrado como 350,000 árboles. Ustedes dirán, eso es mucho. Pero si sacan la aritmética, es menos de 1%. Y si vamos a ese ritmo, los tataranietos míos todavía no van a ver a un Puerto Rico reconstruido desde el punto de vista de reforestación. Y se seguirán llenando los embalses. Y déjeme decirle, el dragar Carraízo va a costar como $100 millones. O sea, no podemos estar haciendo esos gastos cada 5 años. No hay de dónde. Tenemos que reusar las aguas usadas, no para beber, hay que hacer como el resto del mundo. Mire, yo he visto cómo los alcaldes de ambos partidos se roban el agua en los hidrantes, que es agua potable, y cogen esa agua para regar las matitas y las áreas verdes y lavar las calles. Tú no necesitas agua potable para hacer eso. Tú puedes usar aguas usadas con un poquito más de cloro, porque EPA le exige a Acueducto que tiene que eliminar el 85% de los contaminantes en las plantas. Y Acueducto tiene 10 plantas que eliminan el 90%. Tú no me digas que tú no puedas usar esas aguas para regar las áreas verdes. Y se debe también pedir por ley, obligar por ley que todos los campos de golf se rieguen con aguas usadas. Eso está pasando en Palmas del Mar hace 30 años. Está pasando en el Dorado Beach ahora, que supuestamente es un hotel de 6 estrellas, no de 5, de 6. O sea, el punto es que se puede hacer, y créanme, los campos de golf requieren una cantidad inmensa de agua. El Ponce Hilton en Ponce, que hace tanto calor, usan agua potable. Eso es un pecado mortal. Hay que obligarlos a todos. Que mira, las mismas aguas usadas del hotel, con un poco de tratamiento, las pueden usar. Eso es lo que hace Palmas del Mar. Y ahí estamos viendo, se puede usar para el riego agrícola,
Mira, el 40% de las frutas y vegetales de todo Estados Unidos viene de California. Lo más probable es que nosotros hayamos comido de esas frutas y vegetales. ¿Y de dónde ustedes creen que ellos riegan con aguas usadas tratadas? Estamos aquí bien, no estamos muertos, no tenemos diarrea. O sea, se pueden hacer las cosas bien. Y no solamente en California, hay muchos países, allá hay 60 países que están reusando agua. Uno de ellos que me sorprendió fue España. España tiene que aumentar la cantidad de aguas usadas que está reusando un 100% para sobrevivir, especialmente en el sur. De eso es lo que estamos hablando. También se puede usar, y se ha usado mucho y con mucho éxito en la Florida y en Texas, que uno coge las aguas usadas tratadas, se inyectan cerca de la costa y eso hace como una barrera hidráulica que aguanta el agua salada y protege a los acuíferos de la entrada del agua salada. Y mira, ¿dónde están las plantas estas de acueducto si no están ahí al lado del mar? Está en la misma planta, tú lo puedes inyectar. Y también se puede reabastecer acuíferos, eso lo usa mucho California, Texas, Florida, no es nada nuevo, lo vamos a hacer con conejillos de India. O sea que hay alternativas. Y para ponerlo en contexto, si pudiéramos reusar todas las aguas usadas que trata acueducto, tendríamos el equivalente de 3 carraízos en términos de agua, sin tener que construir una nueva represa o un nuevo embalse. Estamos desperdiciando, botando esa agua. Y recuerden que la EPA requiere que los traten a un 85 y algunas a un 90. No puede ser. EPA tiene un programa que se llama Water Sense, que by the way lo han usado en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México tiene problemas de agua también. Está garantizado que con ese programa nosotros reducimos el consumo en un 40%. ¿Qué quiere decir? Que le pagamos a acueducto un 40% menos. Pero ¿por qué ustedes creen que no se ha implantado? ¿Ah? What is good for General Motors is not good for the USA, and what's good for AAA is not good for the Puerto Rican country. Así que, y eso está requete probado. Y yo empezaría por el área sur donde está el acuífero del sur, porque cada vez va a haber menos agua subterránea, y si se lograra implantar en todos esos municipios, no habría que racionar el agua en esos municipios. Fíjate qué fácil. Tenemos que volver a los tiempos de nuestros abuelos. Esto no son cisternas. Cisterna es el agua de acueducto que tú la almacenas. Esto es el agua de lluvia. Y eso se hace en todas las islitas del Caribe. Lo hacíamos nosotros. Tenemos que aprovechar esa agua. Acuérdense que va a caer más intensa. Si no tenemos dónde guardarla, la vamos a perder, va para el río y del río al mar. Así que tenemos que volver a eso. Como ya les dije, riego mandatorio de los campos de golf con aguas usadas tratadas. Tenemos ejemplos en Puerto Rico, el que no lo crea, a los Santo Tomases de esta vida, lo podemos llevar al sitio. Mira, aquí está pasando esto. Y hasta aquí hay más alternativas, pero me pidieron que hubiera oportunidad para muchas preguntas, así que yo voy a parar aquí y con mucho gusto trato de contestar las preguntas que ustedes tengan.
Muchas gracias por su atención.